Nunca imaginé que la humillación tuviera un sabor tan amargo, ni que pudiera envolverse en terciopelo blanco, copas de champaña y sonrisas fingidas. A mis 73 años, creí haberlo visto todo. Creí que la vida ya no podía arrancarme nada más, ni dolerme de nuevas maneras. Me equivoqué. Mi nombre es Amalia, madre de una, abuela de una. He vivido más pérdidas que celebraciones, más silencios que palabras, más olvidos que abrazos. Pero nada me había preparado para lo que sucedió el día en que mi nieta, Martina, se casó. El salón estaba decorado como una postal de revista. Guirnaldas blancas colgaban del techo como si fueran nubes, cuidadosamente colocadas por un dios con buen gusto. Las flores, peonias, lirios y gardenias, inundaban el aire con un aroma casi embriagante. Todo lucía perfecto, menos yo. Había pasado la mañana entera alistándome. Me desperté antes del amanecer, calenté agua en mi vieja tetera e inicié un ritual que hace tiempo no practicaba. Me alisé el cabello con esmero. Me maquillé con manos temblorosas pero decididas. Elegí mi mejor vestido, azul medianoche, de mangas largas, con un leve brillo que apenas se notaba bajo la luz. Me puse los pendientes de plata que fueron de mi madre. Y salí, no para ser admirada, sino para ser parte, para ver con orgullo cómo la niña que crié como si fuera mía daba el siguiente paso en su vida. Pero desde el momento en que puse un pie en el salón, supe que algo estaba mal. Nadie me recibió en la entrada, nadie me saludó con entusiasmo, nadie me tomó de la mano para guiarme entre la multitud. Caminé sola, lentamente, con mi bastón como única compañía. Y entonces la vi, la lista de invitados, sobre un atril dorado, junto a una joven con tablet en mano que guiaba a las personas a sus mesas. Me acerqué con una sonrisa contenida. Aún había esperanza en mí. Aún creía que todo esto era un malentendido. «Buen día, querida. Estoy buscando mi nombre», dije con voz serena. Ella tecleó algo en su dispositivo y sonrió con cortesía forzada. «Sí, claro. Mesa número 9. Puede dirigirse por allá», dijo señalando hacia el rincón más apartado del salón. Fruncí ligeramente el ceño, pero no dije nada. Caminé hacia la mesa indicada. A cada paso, la música se hacía más lejana, la gente más difusa, y cuando finalmente llegué, lo vi. Sobre la mesa no había un cartel con mi nombre. No decía Amalia García, no decía abuela de la novia, decía la vieja que solo estorba. Tuve que sentarme. Las piernas me flaqueaban. Me aferré al borde de la mesa con ambas manos, sintiendo cómo el calor me abandonaba poco a poco. Creí que era una alucinación, un error, pero no. Estaba escrito con tinta negra sobre una tarjeta blanca, como las demás, imposible de confundir. Me giré, buscando alguna cara familiar, alguien que me explicara. Y allí estaban ellas, mi hija y Martina, brindando juntas, rodeadas de cámaras, risas, flores. No me habían visto, o no querían verme. La madre biológica de Martina, mi hija, la que me dejó criando a su hija mientras ella se perdía entre relaciones y trabajos pasajeros. Ahora era la estrella, se había rehecho la vida. Lucía joven, bronceada, con un vestido rojo ajustado y una sonrisa de comercial. La gente la abrazaba, la elogiaba. ¡Qué guapa la madre de la novia! ¡Qué clase! ¡Qué presencia! Yo solo era una sombra, escondida en una esquina. No fui llamada para las fotos. No me incluyeron en los discursos. Nadie mencionó mi nombre. Nadie dijo, «Gracias, abuela, por todos estos años». Y sin embargo, fui yo quien cuidó a Martina cuando tenía fiebre a las 3 de la mañana. Yo la acompañé a sus primeros conciertos de escuela. Yo cosí su vestido para el acto de fin de año porque su madre no aparecía.
Yo vendí mis alianzas para pagarle la inscripción a la universidad cuando nadie más quiso ayudar. Fui yo. Fui todo. Y ahora no era nada. Respiré hondo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Tomé el regalo que llevaba en mi bolso. Era una caja pequeña, envuelta con papel de seda azul. Dentro, un relicario antiguo que perteneció a mi madre. Lo había guardado durante décadas. Quería entregárselo a Martina ese día. Pensaba que era el momento ideal para pasarle algo más que un objeto. Era pasarle la historia, la sangre, el símbolo de una herencia que no está en testamentos, sino en la memoria. Pero entendí que ella ya no lo necesitaba. Ya no me necesitaba. Apreté el relicario en mi mano y en ese instante algo en mí se rompió, o tal vez despertó. Miré en dirección al escenario. El DJ preparaba la música para el ingreso triunfal de los novios. Los mozos corrían con bandejas. Los camarógrafos ajustaban sus lentes. Y yo me puse de pie, con una calma que asustaba. Nadie me detuvo. Caminé hacia la salida sin prisa, sin hacer ruido. Solo una señora mayor que parecía cansada. Nadie supo que en ese caminar silencioso yo ya no era la misma. Al cruzar la puerta del salón, marqué un número, uno que solo había guardado para emergencias. ¿Sí?, dijo la voz al otro lado, un hombre de tono firme. Soy yo. Procede como acordamos, dije con voz neutra. ¿Estás segura? Más que nunca. Colgué y sonreí, por primera vez en años, porque a veces, cuando te niegan hasta el reconocimiento de tu existencia, no se trata de venganza, se trata de dignidad. Nadie sabía que los contratos del salón, del catering, del DJ, de las luces y hasta del vino estaban a mi nombre. Nadie sabía que yo había sido quien, en secreto, durante meses, pagó cada uno de los gastos. No por obligación, sino por amor. Porque quería que Martina tuviera una boda hermosa. Porque pensé que aún me veía, que aún me valoraba. Pero me equivoqué. Y como todo lo que se construye sin cimientos, también podía desmoronarse sin aviso. Era hora de recordarles que la vieja que solo estorba es la misma que sostuvo todo en silencio. Y que ahora, cansada de no ser vista, decidió apagar las luces. El silencio de la calle contrastaba con el bullicio que aún se escuchaba a lo lejos, desde el salón. Mientras caminaba lentamente hacia la parada de taxis, el teléfono aún caliente en mi mano, recordé el primer día en que Martina llegó a mi vida. Era apenas un bultito rosado, envuelto en una manta prestada, con los ojos cerrados y una expresión que solo puedo describir como derrota silenciosa. Su madre, mi hija, la había tenido con apenas 18 años, en medio de una relación fugaz con un hombre que desapareció antes del parto. Recuerdo que cuando me la puso en los brazos, ni siquiera me preguntó si yo quería quedarme con ella. Solo me miró y dijo: «No puedo, mamá, no puedo con esto». Y se fue. La crié como pude, con las herramientas que tenía. No fue fácil. Mi marido ya había muerto hacía 3 años, y los ahorros apenas alcanzaban para mantener la casa en pie. Pero Martina fue la luz en medio de esa oscuridad. Aprendí a hacer pan casero para venderlo, bordados por encargo, y hasta alquilé uno de los cuartos a estudiantes para reunir algo de dinero extra. Todo con tal de que no le faltara nada, o al menos no lo esencial. La llevaba al colegio de la mano cada mañana, le leía cuentos por las noches, y cuando enfermaba, dormía sentada junto a su cama con la frente apoyada en su colchita, contando los minutos entre sus respiraciones. Jamás le hablé mal de su madre. Le dije que era joven, que necesitaba encontrarse, que quizás un día volvería para estar a su lado. Alimenté una esperanza que yo misma no creía, porque pensé que era mejor así. Pensé que mentirle un poco la protegería de un mundo que ya de por sí era cruel.
cuando cumplió 15, su madre apareció de nuevo. Diferente, con ropa cara, un auto alquilado y palabras rebuscadas. Le trajo un vestido que, aunque hermoso, no parecía suyo. Le prometió mundos que ni yo, en mis sueños más ingenuos, habría imaginado. Martina, por supuesto, se deslumbró. A esa edad, el corazón aún no entiende de ausencias, solo de promesas. Y yo la dejé. No luché. Le dije que podía irse con su madre si así lo deseaba, que lo importante era que fuera feliz. Me sonrió con esa mezcla de culpa y emoción que solo los adolescentes pueden tener. Y se fue por unos meses. Pero volvió. Porque la fachada no era real. Porque su madre no cambió. Porque lo que parecía lujo era deuda. Porque las palabras no bastan cuando no hay acción. Desde entonces nuestra relación cambió. Ya no me veía como antes. Era como si hubiese descubierto que existía otro mundo. Y, aunque ese otro mundo la hubiese decepcionado, yo ya no era suficiente. Me convertí en el plan B, en la base segura a la que siempre podía volver, pero que ya no merecía admiración. A pesar de todo, seguí dándole todo. Le ayudé a pagar la universidad. Vendí una parte del terreno que me dejó mi padre para cubrir sus primeros años de estudio. Cuando conoció a Tomás, el hombre con el que se casó, lo recibí en casa con comida caliente y conversación amable, aunque siempre noté algo extraño en él. No maldad, no, pero indiferencia. Nunca me miraba a los ojos. Nunca me preguntó nada sobre mi vida. Me trataba con esa cortesía hueca que uno ofrece a un extraño en un ascensor. Aún así, financié gran parte del casamiento. En silencio, porque Martina me lo pidió llorando, avergonzada, diciendo que su madre no podía, que no quería humillarla delante de su prometido. Lo hice sin dudar. Me contacté con proveedores, negocié pagos en cuotas, firmé contratos a mi nombre. Me sentí útil. Sentí que estaba dejando una última huella, pero a medida que se acercaba la fecha, noté que algo se distorsionaba. Me excluían de las decisiones. No me consultaban sobre los colores, la música, los invitados. Cuando preguntaba, me respondían con frases vagas como: «Ya está todo resuelto. No te preocupes por eso. Tú solo ven y disfruta». Me resigné. Pensé que era parte de ceder el protagonismo, que quizás yo debía saber apartarme. Ahora entiendo que fue el primer síntoma de mi invisibilidad, que ya desde antes del gran día me estaban borrando de la historia. Ese día, mientras me sentaba en aquella mesa humillante, observando a través del mantel blanco cómo mis manos temblaban, recordé todas esas cosas, cada gesto, cada noche en vela, cada renuncia, y entendí que lo que dolía no era la falta de reconocimiento, sino el desprecio deliberado. Porque ignorar puede ser un descuido, pero etiquetar a alguien como la vieja que solo estorba es una decisión consciente. Salí de ese salón no como víctima, sino como testigo de mi propia transformación. Y aunque por fuera mantenía la compostura, por dentro ya se había encendido el mecanismo de algo más grande. Algo que había sembrado con prudencia desde el primer indicio de distancia. Porque en el fondo siempre supe que esto podía pasar. Y me preparé, porque una mujer que ha sobrevivido pérdidas, silencios y desprecios, también sabe cómo recuperar su lugar sin alzar la voz. A esa hora de la noche, el tráfico era escaso. Un taxi se detuvo y subí con dificultad, cerrando la puerta con la delicadeza que uno reserva para lo frágil. Le di la dirección al conductor sin mirar atrás. Mientras avanzábamos por avenidas semivacías, encendí el celular una vez más. Llegaron mensajes automáticos de confirmación. Uno del proveedor de bebidas, otro del DJ, uno más del responsable de luces. Todos habían recibido la orden. El sistema estaba en marcha. En pocas horas,
el espectáculo comenzaría a desmoronarse. No de golpe, no con escándalo, sino como una caricia que se retira, una presencia que se desvanece, porque el poder no siempre se ejerce con gritos. A veces, se manifiesta en el simple acto de desaparecer en el momento preciso, llevándote contigo todo lo que sostenía la ilusión. Y esa noche, en la ciudad que dormía, una abuela invisible volvía a hacerse real. La noche del rechazo había quedado atrás, pero sus ecos seguían resonando en cada rincón de mi alma. No fue solo la humillación pública, eso habría sido doloroso, sí, sino el silencioso desprecio que comenzó a corroer todo a mí alrededor. Porque el peor tipo de rechazo no es el que se dice en voz alta, sino el que se instala sin palabras, con miradas esquivas, con sonrisas que no llegan a los ojos y con la fría indiferencia que se convierte en un muro invisible. Desde aquel día, en la boda de Martina, algo cambió entre nosotros. No solo en la familia, sino dentro de mí. Notaba cómo mi presencia se volvía incómoda, cómo las palabras se volvían escasas y vacías cada vez que intentaba acercarme. Cada saludo era breve, cada conversación terminaba en silencios incómodos. Me sentía como un fantasma que aún caminaba entre ellos, pero que ya no pertenecía a ese espacio que alguna vez fue mi hogar. Mi hijo, Jorge, evitaba mirarme a los ojos. No había una palabra cruel, ni un gesto explícito, pero su distancia era un golpe más fuerte que cualquier insulto. Lo notaba esquivando mis preguntas, desapareciendo de la casa antes de que yo llegara. A veces, pensaba que incluso el dolor de aquella noche había sido más fácil de soportar que la traición silenciosa de mi propia sangre. Y Martina, mi nieta, mi niña, esa que crié con cada latido del corazón, ya no era la misma. Sus palabras eran cortantes, sus gestos secos. Me evitaba, como si mi sola existencia le recordara un pasado que preferiría olvidar. Me sorprendió verla hablar con Tomás, su esposo, en voz baja, con risas cómplices en las que yo no tenía lugar. Observaba desde la distancia, sin atreverme a intervenir, mientras me sacaban lentamente del centro de sus vidas. Pero la herida más profunda fue descubrir que, en secreto, Martina y Tomás comenzaron a hacer planes sin consultarme. Había asuntos importantes, decisiones relacionadas con el bebé, que tomaban sin mi conocimiento. Cuando preguntaba, me decían que no era asunto mío, que la abuela debía respetar los límites. Era como si me hubieran relegado a un papel secundario en la propia historia que ayudé a construir. En una ocasión fui a visitar a Martina en su casa y encontré la puerta cerrada. Toqué varias veces, pero nadie respondió. Más tarde, Jorge me contó que no querían verme, que estaban cansados de mis intervenciones. La indiferencia se había convertido en una barrera infranqueable y no había nada que pudiera hacer para derribarla. Cada día que pasaba sentía que me desvanecía un poco más. La casa que durante años fue mi refugio, ahora parecía un museo de recuerdos olvidados. Las fotos en las paredes parecían mirarme con ojos vacíos, como si me reprocharan haberme quedado atrás. Mis intentos de mantener la familia unida eran vistos como una molestia, un estorbo que había que eliminar para que la nueva vida pudiera comenzar sin sombras del pasado. Una noche, mientras preparaba la cena sola, escuché una conversación en la sala que me heló la sangre. Martina y Tomás hablaban de un viaje inesperado, de planes para mudarse lejos, muy lejos, con el bebé. Comentaban sobre cómo debían manejar la situación para que yo no me enterara hasta el último momento. La traición se concretaba no solo en el desprecio, sino en la intención de borrarme completamente de sus vidas. El silencio que me envolvía era insoportable, pero no era el silencio de la resignación, sino el silencio de la furia contenida, porque no iba a desaparecer sin luchar, porque una vida entera dedicada a sostener a esa familia
No podía ser borrada con un gesto. Por eso, en las semanas siguientes, comencé a actuar en las sombras, sin escándalos, sin enfrentamientos públicos. Aprendí a moverme con cautela, a tejer un plan que no dejara lugar a dudas. Sabía que la venganza no necesitaba gritos para ser efectiva. Bastaba con que fuera silenciosa, estratégica, implacable. Así, empecé a contactar discretamente a los proveedores del casamiento. Con contratos firmados a mi nombre, tenía el poder de cancelar todo si era necesario. No les hablé de venganzas ni de rencores. Simplemente les pedí que estuvieran preparados para una orden inesperada. A todos les expliqué que había un acuerdo para proteger mi inversión y que solo con una llamada podía detener la celebración. Mientras tanto, seguía participando en la vida cotidiana, pero sin ser parte del núcleo. Observaba en silencio, escuchaba sin intervenir, aprendía cada detalle. Descubrí que no solo me habían apartado a mí, sino que habían construido un muro de mentiras y apariencias que protegía una fachada frágil. La hipocresía era palpable, en cada reunión, en cada saludo forzado. Veía cómo la gente sonreía detrás de sus copas, mientras en sus ojos brillaba la sombra del juicio y el desprecio hacia mí. Pero esa noche en la boda había despertado algo dentro de mí que ya no se podía apagar. Algo que me empujaba a reclamar lo que me habían negado. Respeto, dignidad, verdad. Y entonces decidí esperar, porque la venganza, como un buen vino, necesita tiempo para madurar. Necesita que la víctima se confíe, que baje la guardia, que el disfraz de felicidad y éxito se mantenga intacto hasta el momento justo para caer. Así que me mantuve en silencio, invisible y paciente, observando cómo se desarrollaba el teatro de la indiferencia, mientras preparaba el escenario para mi regreso. No necesitaba palabras ni escenas dramáticas, solo la certeza de que todo lo que había construido y todo lo que me habían arrancado iba a resurgir de las cenizas en el instante más inesperado. Porque una abuela que fue ignorada, que fue herida en lo más profundo, también puede ser la que guarde la llave para destruir las mentiras y revelar la verdad con la calma y la dignidad de quien sabe que su tiempo aún no ha terminado. Y así, entre sombras y susurros, comencé a escribir el capítulo más oscuro y revelador de esta historia que nadie quiso ver. Desde aquel instante en que decidí que no sería más una espectadora muda de mi propia historia, comencé a moverme con cautela, sin levantar sospechas. Nadie podía imaginar que la abuela relegada, la vieja que solo estorba, como me llamaban, a mis espaldas tenía bajo la manga un plan cuidadosamente tejido, silencioso pero letal. Un plan que iba a desmontar no solo la fiesta, sino también la aparente felicidad que se habían construido sobre mentiras y desprecios. En la primera semana, reforcé mi contacto con cada uno de los proveedores que habían estado involucrados en la boda de Martina. Buffet, flores, música, iluminación, todo estaba bajo mi control. No solo porque había pagado cada detalle con mi propio dinero durante años, sino porque firmé los contratos personalmente, sin que nadie se diera cuenta del poder que eso me otorgaba. Era mi seguro silencioso, mi arma secreta. Y no dudé en dejar claro que, si alguna vez me faltaban al respeto otra vez, podía detener todo con solo una llamada. Pero no se trataba solo de dinero o control. Se trataba de dignidad, de recuperar el lugar que me habían arrebatado con indiferencia y mentiras. Era como estar en una jaula invisible, rodeada de quienes alguna vez fueron mi familia, pero ahora me miraban como a una intrusa, una sombra del pasado que debía desaparecer. Al mismo tiempo, empecé a distanciarme de ellos sin que se dieran cuenta. Asistía a las reuniones familiares con una sonrisa neutra, sin participar demasiado. Mis palabras eran medidos golpes de cortesía
como cuchillas escondidas detrás de un velo. Observaba cada gesto, cada palabra que dejaban caer, y tomaba nota mental de las grietas que empezaban a formarse en su falsa armonía. El día a día se convirtió en un tablero de ajedrez, en el que yo movía piezas, sin que nadie sospechara. Martina y Tomás seguían con sus planes para mudarse con el bebé lejos de mí, ignorando mis llamados, mis mensajes. Jorge parecía estar atrapado entre dos mundos. Por un lado, la esposa que lo había alejado de mí. Por otro, su madre que aún sostenía la familia en silencio. No podía culparlo del todo, aunque sentía su ausencia como un puñal constante en el pecho. Una tarde, mientras revisaba los detalles finales con los proveedores, sentí una mezcla de ansiedad y poder. Sabía que el momento de actuar estaba cerca, que solo necesitaba un pequeño disparador para que todo se desmoronara. Pero también sabía que debía ser paciente. La venganza más efectiva es la que llega cuando nadie la espera. La tensión en la familia se palpaba en el aire. Había un frío inexplicable en las conversaciones, miradas que se esquivaban, silencios incómodos que duraban minutos enteros. En una reunión con amigos y familiares, Martina me evitó deliberadamente, como si yo fuera una presencia incómoda. Tomás intercambió palabras conmigo con un tono frío y distante, dejando claro que yo ya no tenía voz ni voto. Fue en esa misma reunión cuando noté que la madre biológica de Martina, aquella mujer que había abandonado a su hija años atrás, empezaba a ser exaltada como una figura casi heroica. La ironía no se me escapó. Aquella mujer que nunca estuvo presente, que nunca mostró un gesto de amor o apoyo, ahora era recibida con abrazos y elogios, mientras yo, que había dado todo por esa familia, era relegada a la sombra. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero en lugar de rendirme, esa fractura me dio fuerza. No iba a ser borrada tan fácilmente. Me di cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra ellos, sino contra el olvido, contra la indiferencia, contra la injusticia de ser invisible en mi propia casa. Por eso, una noche, después de haber asistido a otra cena familiar, donde apenas me dirigieron la palabra, decidí que era hora de ejecutar el plan. Sin anunciar nada, sin provocar un escándalo, hice la llamada que había esperado durante semanas. «Procede como acordamos», dije con voz firme y serena. Solo esas palabras, pero con un peso que no podían ignorar. En cuestión de minutos, la atmósfera cambió. Primero la música que acompañaba la celebración comenzó a fallar. Los altavoces emitían sonidos distorsionados. Luego un silencio incómodo. Los camareros, uno a uno, empezaron a retirarse de sus puestos. La iluminación parpadeó, creando sombras inquietantes en las paredes decoradas con flores y luces. Los invitados empezaron a mirarse confundidos, preguntándose qué estaba ocurriendo. Martina y Tomás entraron en pánico, corriendo de un lado a otro, intentando que el caos cesara, sin éxito. Los técnicos, que en realidad estaban esperando una orden secreta, comenzaron a desmontar el equipo de sonido y las luces, todo con una precisión silenciosa y devastadora. El salón, que había sido preparado con tanto esmero, se convertía en un escenario de caos controlado. La tensión se hacía tangible, un peso que aplastaba a todos, menos a mí, que observaba desde la distancia con una calma fría. En ese instante comprendí que el verdadero poder no está en la furia desatada, sino en la dignidad que se mantiene intacta en medio del desastre. No grité, no insulté, simplemente aguardé el momento de hablar, de revelar la verdad con la serenidad de quien ha sido herida, pero no derrotada. Cuando el caos alcanzó su punto máximo, entré en el salón con paso firme. La multitud me miró, incrédula. Martina me miraba con una mezcla de rabia y miedo, mientras Tomás evitaba mi mirada. Me acerqué al micrófono y con voz clara y controlada comencé a hablar. No para atacar, sino para desnudar la verdad que todos intentaban ocultar.
No era una venganza barata ni un acto de odio. Era la reivindicación de una mujer que había sido invisible demasiado tiempo. Revelé cómo había financiado cada detalle de esa boda, cómo había sostenido a esa familia cuando nadie más lo hizo, y cómo ahora era rechazada como un lastre. Hablé de la hipocresía, de la traición silenciosa y de la mentira que envolvía la aparente felicidad. Al finalizar, entregué un pequeño broche, símbolo de la historia que había construido, y dije con voz firme que aquel broche no era para Martina ni para Tomás, porque aún no estaban preparados para entenderlo ni valorarlo. La reacción fue de shock absoluto. La fiesta terminó en ruinas, no solo físicas, sino emocionales. El no saber qué hacer con la verdad golpeaba a cada uno, pero yo había recuperado mi lugar, no como una sombra, sino como una fuerza imparable que nadie podía ignorar. Después de mi discurso, la atmósfera en la sala cambió, como si una tormenta invisible hubiera estallado. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. La música, que hasta ese momento había sonado alegre y constante, se detuvo abruptamente, como si el aire mismo se hubiera quedado sin aliento. Los invitados se quedaron paralizados, atrapados entre la sorpresa, la incomodidad y el miedo de enfrentar una verdad que nadie quería admitir. Sentí cómo todas las miradas se posaban en mí, algunas cargadas de culpa, otras de resentimiento y muchas de pura confusión. Vi a Martina, mi nieta, con el rostro pálido y los ojos vidriosos, tratando de contener las lágrimas que querían brotar. La vi retroceder lentamente hacia un rincón oscuro del salón, apartándose de todos como si quisiera desaparecer. Sabía que en ese momento su mundo se estaba derrumbando, aunque todavía no podía comprender completamente la magnitud de lo que había revelado. Tomás, su esposo, intentaba recomponer el ambiente, haciendo gestos nerviosos y susurrando palabras que no alcanzaban a calmar a nadie. Sin embargo, su esfuerzo era en vano. La tensión se había vuelto insoportable. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas y cuchicheos discretos, pero nadie se atrevía a romper el silencio con una palabra clara. Era como si todos estuvieran esperando que la pesadilla terminara, que fuera solo una mala broma, pero nadie podía negar que la realidad había explotado en plena cara de todos. Durante los días siguientes, la atmósfera se tornó cada vez más densa y amarga. La fiesta que había sido planeada con tanto cariño y esfuerzo se desvaneció en un recuerdo lejano y doloroso. Las reuniones familiares, que antes eran frecuentes y llenas de risas, se volvieron cada vez más escasas y tensas. Las llamadas telefónicas se respondían con monosílabos o, en muchas ocasiones, ni siquiera se respondían. En las redes sociales, el distanciamiento era evidente. Fotos eliminadas, etiquetas evitadas y un silencio digital que dolía más que cualquier palabra hiriente. Mi hijo Jorge, atrapado en el medio de esta tormenta, parecía desorientado y exhausto. Lo veía luchar internamente entre el amor hacia su esposa y la lealtad hacia su madre. Intentaba mediar, buscando mantener la paz, pero cada intento terminaba en frustración. Su mirada, llena de cansancio y tristeza, me mostraba el peso que esa división le causaba. Sentí cómo ese dolor se reflejaba en mí, como una herida compartida que no podía sanar. Martina y Tomás tomaron la difícil decisión de mudarse lejos, llevándose al bebé con ellos. Fue un alejamiento silencioso, sin confrontaciones ni explicaciones, pero que rompió definitivamente el vínculo que aún quedaba. La casa que antes había sido un refugio lleno de vida y risas, comenzó a sentirse extraña y vacía. Cada rincón guardaba recuerdos felices, pero también ecos de discusiones no resueltas y lágrimas silenciosas. Caminaba por esos pasillos, con una mezcla de nostalgia y tristeza, enfrentando la realidad de que esa familia que había amado tanto ya no existía como antes.
Las noches se volvieron mi peor enemigo. La soledad me envolvía con su manto frío y pesado, y la mente se llenaba de preguntas que no tenían respuestas claras. ¿Valió la pena todo el sacrificio? ¿Realmente existía un lugar para mí en esta familia que parecía querer borrarme de su historia? Lloraba en silencio, sin que nadie me viera, dejando que las lágrimas fueran el único consuelo para un corazón desgarrado. Pero en medio de esa oscuridad profunda, empecé a descubrir una fuerza interior que no sabía que poseía, una llama tenue que comenzó a arder dentro de mí, recordándome que mi valor no dependía del reconocimiento de otros. Aprendí que la dignidad se sostiene desde adentro y que el verdadero poder reside en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parece perdido. Decidí entonces reconstruirme. Comencé a buscar en mí misma aquellas partes olvidadas, sueños y deseos que había dejado de lado por complacer a los demás. Dediqué tiempo a mis pasiones, a proyectos personales que me devolvieron un sentido de propósito y libertad. Fue un proceso lento y doloroso, lleno de dudas y momentos oscuros, pero también de pequeñas victorias y esperanzas renovadas. Enfrenté días en los que quería rendirme, en los que la tristeza parecía ganar la batalla, pero me aferraba a la idea de que merecía respeto y amor, primero de mí misma. Comprendí que no se trata de vengarse ni de alimentar el odio, sino de sanar, de recuperar la paz interna y la confianza en uno mismo. Mientras veía cómo la familia se fragmentaba y alejaba, yo encontraba una paz inesperada en mi propia compañía. Descubrí que la libertad verdadera no está en tener la aprobación de otros, sino en aceptarse y amarse tal como uno es. La caída que parecía un final devastador se convirtió en el inicio de una nueva vida, una vida donde yo era la protagonista, fuerte y digna, capaz de enfrentar cualquier tormenta con la frente en alto. Y aunque el camino fuera solitario, sabía que nunca más permitiría que me pisotearan o me hicieran sentir invisible. Esta era mi historia, y la escribiría con la fuerza de quien ha aprendido a levantarse después de la caída más profunda. Nunca imaginé que el día de la boda de Martina sería también el día en que enfrentaría el mayor desafío de mi vida, un momento en el que todo el dolor, la humillación y el silencio acumulados durante años se transformarían en una fuerza imparable. Desde la mañana, el aire estaba cargado con una tensión invisible que parecía apretar el pecho de todos los presentes, como si presintieran que algo estaba a punto de estallar. Al llegar, el golpe fue tan frío como inesperado. Mi nombre en la lista de invitados no estaba, o mejor dicho, estaba de una manera cruel y humillante. La vieja que solo estorba. Un apodo que me dejó sin aliento por un instante. Pero en vez de caer en la desesperación o el enojo, respiré profundo y decidí que esta vez no sería la víctima silenciosa. Tomé el regalo que con tanto cuidado había preparado, una mezcla de amor y esperanza, y me dirigí hacia la salida sin mirar atrás. En la soledad de mi auto, marqué ese número que había guardado con recelo y que ahora se convertiría en el gatillo para la justicia que merecía. «Procede como acordamos», susurré con la voz firme y segura, desatando el plan que había tejido en las sombras durante meses. Un plan que nadie sospechaba. Un plan que desmantelaría la perfecta fachada que habían construido sin mí. Primero, la música se apagó súbitamente, dejando un silencio abrupto y pesado que recorrió la sala como una sombra. Los invitados, atónitos, comenzaron a mirarse entre ellos, buscando explicaciones que no llegaban. Los camareros, siguiendo mis instrucciones, comenzaron a retirarse de manera ordenada pero definitiva, dejando mesas a medias y platos sin servir. Las luces empezaron a titilar, sumergiendo el salón en una penumbra inquietante que hacía más evidente la caída de lo que antes era un sueño. Los técnicos comenzaron a desmontar los equipos de sonido y decoración, desarmando cada detalle que había sido pensado para una celebración
que ahora se convertía en un escenario de caos. En ese momento vi a Martina y a Jorge, mis propios hijos, luchar por controlar la crisis que yo había desatado. Sus rostros mostraban una mezcla de pánico, rabia y desesperación. Habían construido un mundo de apariencias y mentiras, y ahora se desmoronaba ante sus ojos, sin posibilidad de detenerlo. Los murmullos se transformaron en susurros, y los susurros en gritos ahogados de incomodidad. Los invitados comenzaron a retirarse lentamente, unos con expresiones de disgusto, otros con lágrimas que traicionaban su indiferencia previa. Nadie estaba preparado para enfrentar la verdad que yo había revelado, ni para aceptar que la persona a quien habían ignorado y humillado era la verdadera artífice de esa celebración. Con paso firme, volví a entrar al salón, no como una invitada más, sino como una mujer que reclamaba su lugar con dignidad y justicia. Mi voz era serena, pero cada palabra llevaba la fuerza de años de sacrificios ocultos y amarguras calladas. Narré cómo había financiado en secreto cada detalle de esa boda, cómo había sostenido la familia en las sombras y cómo ahora era relegada a ser una extraña en lo que alguna vez fue mi hogar. No grité, no insulté. Mi discurso fue un acto de soberanía, de reivindicación, de una reina herida que recuperaba su corona. Hablé para que todos escucharan, para que no quedara espacio a la duda ni al silencio cómplice. Mis palabras encontraron eco en algunos rostros, mientras otros trataban de negar la realidad con miradas duras y evitativas. Luego, con calma y solemnidad, entregué un broche, un símbolo de respeto y poder, pero no a Martina ni a Jorge. Lo ofrecí a un invitado que representaba la nueva generación, alguien que aún tenía la capacidad de aprender, de crecer, de respetar las raíces que habían sido pisoteadas. Este símbolo representa el respeto que ustedes aún no están listos para recibir, dije, dejando a todos en un silencio cargado de significado. La boda terminó en ruinas, pero en esas ruinas encontré mi renacimiento. Jorge y Martina se separaron poco después, incapaces de sobrellevar la verdad ni el peso de sus propias decisiones. La familia se fracturó, y aunque eso dolió más que cualquier humillación, fue el precio necesario para que se estableciera una nueva realidad. Mientras la casa quedaba vacía y los recuerdos se volvían ecos lejanos, yo comenzaba a construir mi propia historia. Una historia que no dependía del perdón ni de la aceptación de otros, sino del amor propio, de la fortaleza que nace del dolor y la soledad. La transformación que experimenté fue profunda y definitiva. La caída fue dura, pero la levantada fue más fuerte. Aprendí que el verdadero poder está en mantener la dignidad en medio de la adversidad, en no permitir que la voz se apague, aunque el mundo te grite que no tienes lugar. Ahora camino con la frente en alto, sabiendo que, aunque la familia que conocí ya no exista, yo sigo aquí, intacta, invencible, dueña de mi destino y mi verdad. La batalla no terminó con un aplauso ni un reconocimiento público, sino con el silencio respetuoso que solo se gana con la verdad y la justicia. Esta es la historia de una mujer que fue olvidada y humillada, pero que encontró en la oscuridad la luz para renacer. Una historia que no termina con un final feliz convencional, sino con la certeza de que el respeto y la dignidad se conquistan, se defienden y, sobre todo, se llevan siempre dentro del corazón. El eco de aquella noche aún reverbera en mi mente, como un murmullo persistente que no se apaga, recordándome que el día de la boda de Martina no solo marcó el fin de una era, sino también el nacimiento de una nueva realidad. Una realidad construida sobre los escombros de la familia que conocí, de los lazos rotos y del silencio que por años me había consumido. Pero esa noche, por primera vez, rompí el silencio.
Y aunque la batalla fue dura y el costo alto, la dignidad finalmente se alzó, iluminando un camino que jamás imaginé transitar. Cuando crucé la puerta de aquel salón destruido, no solo abandonaba un espacio físico, sino una parte de mí misma que había estado sometida a la humillación, la invisibilidad y el desprecio. Jorge y Martina, incapaces de enfrentar la verdad y el peso de sus propias decisiones, se alejaron de mí, dejando un vacío que dolía más que cualquier insulto o desplante. Pero, en ese vacío, encontré un refugio inesperado, un terreno fértil para el renacimiento de quien había sido olvidada y silenciada durante años. Los días que siguieron estuvieron llenos de una batalla interna feroz. Por las noches las lágrimas brotaban sin control, pero con cada amanecer sentía que emergía una fuerza nueva, una determinación férrea que me empujaba a reconstruir no solo mi vida, sino también mi autoestima y mi identidad. Comprendí que la dignidad no es algo que se pierde ni se roba, es un fuego que arde dentro de uno, incluso cuando el mundo entero parece querer apagarlo. Me alejé de las personas que solo sumaban al dolor y abracé a quienes, silenciosamente, me habían acompañado en la sombra. Amigos que jamás me juzgaron, vecinos que me tendieron la mano, voces que me recordaron que valía más que cualquier etiqueta cruel. Poco a poco, la casa que una vez fue escenario de secretos y silencios se transformó en mi santuario, un espacio donde podía ser yo misma, sin máscaras ni miedo. Este proceso de reconstrucción fue arduo y doloroso. Aprendí a decir no, sin sentir culpa, a priorizar mi bienestar sin pedir permiso, a valorar mi voz y mi espacio. Fue un camino solitario, pero necesario para entender que la verdadera fuerza nace de la aceptación y del amor propio. Porque incluso cuando te han dejado caer, puedes decidir levantarte y caminar con la cabeza en alto, reclamando el respeto que mereces. Y fue en medio de esa nueva etapa cuando ocurrió algo inesperado. Una llamada. No era cualquiera, sino la voz de alguien de la familia que había estado callado y distante, pero que ahora parecía dispuesto a escuchar sin prejuicios. Esa conversación breve, llena de silencios y emociones contenidas, fue una puerta entreabierta hacia la reconciliación, no para regresar al pasado, sino para construir un futuro donde la verdad y el respeto sean la base. La vida me enseñó que las heridas no sanan de un día para otro, ni los lazos rotos se reparan sin esfuerzo, pero también que cada paso hacia adelante, cada acto de valentía para proteger tu esencia, es una victoria que nadie puede arrebatarte. Mi historia no terminó con aquella boda. Más bien, comenzó un capítulo más auténtico, donde la dignidad y el amor propio se convierten en la brújula que guía mis pasos. Ahora, al mirar atrás, siento orgullo y serenidad. Orgullo por haber enfrentado con inteligencia y calma el desprecio y la injusticia, sin perder la compostura ni la fe en mí misma. Serenidad porque, a pesar de las pérdidas, puedo decir que mantuve mi verdad intacta, sin rendirme ni sucumbir a la amargura. Esta es una historia para quienes han sido invisibles, para quienes han sufrido en silencio, para quienes creen que sus voces no importan. Mi voz es la prueba viviente de que importa, de que el respeto no se mendiga, se exige con firmeza y dignidad. Las reinas no solo nacen, se forjan en la batalla, en la resistencia silenciosa y en el amor propio que nunca se apaga. Cierro este ciclo con la convicción de que lo que parecía un final amargo fue, en realidad, el inicio de una vida más libre, más fuerte y más verdadera. Porque a veces, para renacer, es necesario caer primero. Y yo he aprendido a volar desde las cenizas, con el alma intacta y el corazón abierto. Y aunque esta historia tiene heridas, también tiene cicatrices que son medallas de honor. Cada lágrima,
Cada silencio roto, cada gesto de dignidad es una victoria que celebro en la soledad, lejos de las miradas que alguna vez me ignoraron. Hoy sé que la verdadera fuerza no está en la venganza ni en el castigo, sino en el poder de levantarte, en el coraje de reclamar tu lugar en el mundo, sin pedir permiso ni disculpas, porque merecemos respeto, amor y un sitio donde ser escuchados, valorados y amados tal como somos. Esta es mi historia. La historia de una mujer que fue olvidada, humillada y silenciada, pero que encontró en la oscuridad la luz para renacer. Una historia que no termina con un final feliz tradicional, sino con la certeza de que la dignidad y el respeto son conquistas diarias, luchas constantes, pero también las victorias más grandes. Así que si alguna vez te sientes invisible o sin valor, recuerda que dentro de ti hay una reina esperando despertar. No permitas que nadie apague tu voz ni tu luz. La batalla puede ser dura, pero el triunfo es para quienes no se rinden, para quienes mantienen la dignidad aunque el mundo se vuelva en su contra. Este es mi legado, mi victoria, mi renacer. Y aunque el camino fue oscuro y doloroso, ahora camino con la frente en alto, porque he aprendido que el respeto más importante es el que uno se da a sí mismo. Las primeras luces del amanecer aún no se asomaban cuando crucé la puerta de aquella casa que había sido testigo de tantas historias, de tantas promesas rotas y silencios insoportables. Me detuve un instante, respirando hondo, sintiendo el peso de los años caer sobre mis hombros, pero también la extraña ligereza que me había invadido desde aquella noche, la misma noche en que me trataron como la vieja que solo estorba, ignorando todo lo que había hecho, todo lo que había dado en silencio y todo lo que había esperado sin quejarme. Durante décadas, mi vida había girado alrededor de esa familia, sosteniendo con manos callosas el frágil tejido que los mantenía unidos. Desde que mis hijos eran pequeños, me hice cargo de las tareas que nadie quería, de los secretos que nadie confesaba, de las heridas que nadie sanaba. Pero, ¿qué recibí a cambio? Un lugar apartado en la mesa, un nombre cruel escrito en la lista de invitados como si fuera una burla, miradas esquivas que atravesaban mi alma y, sobre todo, un silencio frío y denso, más punzante que cualquier palabra hiriente. Fue un golpe que nadie vio venir, pero que atravesó mi corazón como un puñal invisible. Esa noche, cuando me levanté con dignidad para marcharme, el broche que había elegido para regalarle a mi nieta en la mano, sentí que algo dentro de mí despertaba. No era solo dolor, era rabia contenida, un fuego que hasta entonces había dormido, oculto detrás de la fachada de la mujer resignada y sumisa que todos esperaban. Pero ya no. En ese instante, decidí que nadie volvería a pisotear mi dignidad sin pagar un precio. Al salir de la fiesta, las luces se apagaron lentamente. La música, que había sido el pulso de la celebración, dejó de sonar. Los camareros comenzaron a desaparecer. Las flores que decoraban el salón empezaron a marchitarse como si el tiempo retrocediera. No era una casualidad. Era un plan que había preparado con años de anticipación. Un acto silencioso de justicia que no necesitaba gritos ni venganzas físicas, sino la firmeza de quien sabe su valor y lo defiende con inteligencia. Los días siguientes fueron un despertar profundo. La casa vacía parecía susurrar recuerdos, pero también abrir espacio para nuevas posibilidades. Comprendí que la soledad no era mi enemiga, sino la oportunidad para reconstruirme, para mirarme sin máscaras ni justificaciones. Aprendí a escuchar el latido de mi propio corazón, a valorarme más allá del papel que otros me asignaban. Cada amanecer se volvió una batalla silenciosa contra la sombra del pasado, contra las dudas y el miedo a la invisibilidad eterna. Pero también una reafirmación. No me rendiría.
Empecé a tejer nuevos vínculos, a buscar compañía en quienes veían en mí no una carga, sino un ser humano valioso. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de caídas y levantadas. Me di cuenta de que la dignidad no es algo que se pide, sino que se impone con la fuerza del respeto propio. La llamada inesperada, semanas después, trajo consigo un torbellino de emociones. Una voz conocida, cargada de arrepentimiento y silencio, me ofrecía una puerta abierta a la reconciliación. No fue un acto sencillo ni inmediato. Fue un puente construido con paciencia, con lágrimas contenidas y también con palabras no dichas. Entendí que perdonar no es olvidar el daño, sino liberarse del peso que impide avanzar. Y en ese acto encontré una nueva forma de paz, una que no dependía de la aprobación ajena, sino de la aceptación interna. Volví a mirar a la familia desde la distancia, observando las grietas que la humillación había dejado. La boda, la fiesta interrumpida, el caos inesperado. Todo fue un reflejo de verdades que nadie quería enfrentar, pero yo sí. Enfrenté esas verdades con la dignidad intacta, sin rencores que me consumieran, solo con la convicción de que merecía respeto y amor. Fue la victoria más silenciosa, la que no necesitó gritos ni venganza, sino la fuerza serena de quien sabe su propio valor. Esta historia, que podría parecer solo un episodio de dolor y traición, es en realidad una lección sobre la fuerza interior y la capacidad de levantarse cuando todo parece perdido. Es el testimonio de una mujer que aprendió que su valor no depende de la opinión de otros, sino del amor propio que se cultiva en la adversidad. Sé que el camino que queda por recorrer no será fácil. Habrá días de incertidumbre, de nostalgia y de desafíos. Pero también habrá luz, porque aprendí a encenderla dentro de mí. Ahora camino con la frente en alto, con la certeza de que merezco un lugar en este mundo, que no soy invisible y que mi voz importa. Para quien escuche esta historia, quiero decirle que nunca está solo en su dolor, que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa esperando para encenderse, que merecen respeto, amor y dignidad, y que jamás deben permitir que nadie se las arrebate. Porque la verdadera victoria no está en castigar a quien nos hizo daño, sino en levantarse, fuertes y libres, con el corazón intacto y la voz poderosa. Esta es mi verdad, la historia de una mujer que fue ignorada, humillada y relegada, pero que eligió romper el silencio, reclamar su lugar y demostrar que, aunque intenten derribarte, siempre puedes volver a levantarte. Porque al final, no quedan los rencores ni las heridas, sino la fortaleza de quien decidió vivir con dignidad y amor propio. Después de aquella noche que cambió todo, la vida empezó a mostrar sus grietas y sus posibilidades al mismo tiempo. No fue un camino sencillo ni lineal, pero cada paso que di, aunque pequeño o incierto, me acercaba a una nueva versión de mí misma. Los días posteriores al desastre de la boda parecían envueltos en una calma tensa. La familia, fragmentada y confundida, evitaba mirarme a los ojos, como si reconocer mi presencia fuera aceptar una verdad incómoda que habían preferido ocultar. Pero yo no buscaba su aprobación ni su reconocimiento. Mi batalla ya no era contra ellos, sino contra las sombras internas que me habían acompañado durante tanto tiempo. El silencio que antes me oprimía se transformó en un espacio para escucharme, para reencontrar aquella voz que había estado ahogada por años de sacrificios invisibles. Empecé a escribir, a contar mi historia en papel, a dejar que mis pensamientos se volvieran palabras y que esas palabras me devolvieran fuerzas. Fue un acto pequeño, íntimo, pero cargado de poder. Poco a poco, mi círculo comenzó a cambiar. Personas que nunca había imaginado a mi lado se acercaron, atraídas quizás por aquella fuerza silenciosa que ahora emanaba de mí.
Amigos antiguos reaparecieron y algunos nuevos aparecieron con gestos de apoyo y comprensión. Comencé a sentir que no estaba sola, que aunque había perdido la familia que creía mía, podía construir otras formas de pertenencia, otras redes de amor y solidaridad. Aún así, la herida de la traición y el desprecio seguía fresca. En las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, los recuerdos acudían sin permiso. Las risas que nunca fueron para mí, los secretos guardados en la oscuridad, las miradas que atravesaban sin ver. Fue en esos momentos donde comprendí que el proceso de sanar no es lineal, sino una danza entre la luz y la sombra, la aceptación y la resistencia. Con el tiempo, decidí que mi historia no quedaría encerrada en un susurro. Empecé a hablar, primero con amigas cercanas, luego con grupos de mujeres que, como yo, habían sido silenciadas o ignoradas. Encontré en esas voces resonancias que me daban fuerza, que confirmaban que no estaba sola en mi dolor ni en mi lucha. Cada relato compartido fue un ladrillo para reconstruir no solo mi autoestima, sino también mi sentido de justicia. En una de esas reuniones conocí a Marta, una mujer que había pasado por situaciones similares y que ahora se dedicaba a ayudar a otras a empoderarse y reclamar sus derechos. Su energía, su pasión y su sabiduría fueron un faro en mi oscuridad. Con ella aprendí que la verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en la transformación y en la capacidad de sanar desde adentro. Juntas organizamos charlas, talleres, encuentros que buscaban romper el silencio que tanto daño había causado a tantas mujeres. Fue allí, en ese espacio de sororidad y verdad, donde comencé a entender que mi historia tenía un propósito mayor: ser un motor de cambio, una semilla que pudiera crecer y florecer en otras vidas. Mientras tanto, la familia seguía envuelta en sus propias crisis. La ruptura entre mi nieta y su esposo se volvió pública, y los rumores comenzaron a circular. No sentí satisfacción ni triunfo, solo una profunda tristeza por cómo el desprecio y la falta de comunicación habían destruido lo que pudo ser un vínculo valioso. Pero aprendí a no involucrarme en dramas ajenos. Mi foco estaba en mi propio crecimiento, en la reconstrucción de mi dignidad. El broche que había guardado durante tanto tiempo, símbolo de la herencia, y el amor que intenté transmitir, permanecía conmigo. No era un objeto de resentimiento, sino un recordatorio constante de que el amor verdadero no siempre es reconocido, pero sigue existiendo en la memoria y en el corazón. Un día, quizás, cuando el tiempo y las circunstancias fueran propicias, podría entregarlo a alguien que realmente lo valorara. Entretanto, mis días se llenaron de pequeños actos de rebeldía y libertad. Una caminata al amanecer, una llamada inesperada a una amiga, un libro leído con pasión, una canción que me devolvía recuerdos olvidados. Cada gesto me reafirmaba que estaba viva, que era capaz de reinventarme y que mi historia no terminaba con aquel episodio oscuro, sino que continuaba escribiéndose con cada elección que hacía. Mirando hacia atrás, sé que la humillación en Paimocianto, aquella boda, fue un punto de inflexión, un fuego que purificó viejas heridas y me obligó a mirar mi valor con nuevos ojos. Hoy ya no soy la vieja que solo estorba. Soy una mujer que aprendió a poner límites, a exigir respeto y a amar sin condiciones, que sabe que la dignidad no se negocia ni se pierde, sino que se defiende con coraje y serenidad. Y aunque el camino no siempre fue fácil, ni libre de dudas o tristeza, agradezco cada paso recorrido porque me llevó a descubrir mi verdadera fuerza. Esa fuerza que no depende de otros, sino de la aceptación profunda de quien soy, con todas mis cicatrices y triunfos. Esta historia no es solo mía, es de todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles, ignorados o menospreciados. Que sepan que pueden levantarse, reclamar su espacio y vivir con la frente en alto,
porque nadie tiene derecho a apagar su luz. Así, mientras el sol se levanta cada mañana, yo también renazco, decidida a escribir nuevos capítulos llenos de esperanza, amor y, sobre todo, de dignidad.